Hay muchos síntomas que todas las mujeres terminamos normalizando. Sensación de estreñimiento constante, sensación de peso en la pelvis o incluso pérdida o escapes involuntarios de gases o materia fecal. Nos da vergüenza, perdemos la libertad de conversar sobre estos temas. Hoy acá lo hablaremos con la doctora Kelly Corredor, experta en el tema. Quédate. Bienvenidos a Diagnóstico con Propósito, un espacio creado por la IPS Hernán Ocasiones para cuidar de ti y de los que más quieres. Muchas mujeres viven durante años con síntomas que terminan normalizando: estreñimiento constante, sensación de evacuación incompleta o incluso pérdida o escapes de gases involuntarios o materia fecal. Esto no se habla con libertad, se habla con mucha vergüenza, pero hoy estamos acá con la doctora Kelly Corredor para conversar acerca del tema y conocer qué diagnósticos sirven para este tema que muchos callan. Bienvenida, doctora Kelly, ¿cómo estás? Muy bien, doctora. Muchas gracias siempre por acompañarnos y ser partícipe de estos espacios de educación continua para todos los pacientes y la comunidad en general. Doc, ¿qué tan común es este tema de la pérdida o escapes involuntarios de materia fecal y de gases? ¿Realmente es algo normal o realmente es algo que debemos alertarnos cuando nos ocurra? Es frecuente y de hecho más de lo que nosotros pensamos. Inclusive para algunas personas se escapa de hecho a lo que puedan imaginar que ocurra en la vida de una mujer. Son situaciones comunes que afectan la calidad de vida de las mismas y entorpecen situaciones como, por ejemplo, lo que mencionabas del escape de gases. Es algo que las avergüenza muchísimo. Inclusive, imagínate tener una relación íntima y durante la relación íntima tener pérdida constante de gases. Afecta mucho la autoestima y la seguridad de la mujer frente a esas situaciones, lo cual conlleva a vergüenza. Doc, ¿y este tema, o sea, estos síntomas están aislados, el tema del estreñimiento, de la pérdida de gases, o son síntomas que se hablan, que conversan? ¿Una persona puede tener los dos? Se puede tener los dos o por separado. Es muy frecuente, por ejemplo, encontrar mujeres que creen que el estreñimiento es crónico y que ellas sufren de estreñimiento y simplemente lo definen así. O mujeres que tienen pérdida constante de gases o de materia fecal frente al esfuerzo. Como hablábamos de la orina, lo mismo pasa también con pérdidas variables de materia fecal, y muchas optan también por evitar los viajes, los eventos sociales, para evitar este tipo de accidentes. En cuanto al estreñimiento, por ejemplo, lo que pasa en el estreñimiento es fisiopatológicamente diferente a lo que pasa con la incontinencia fecal. En el estreñimiento, por ejemplo, lo que pasa es que la mujer, paradójicamente, durante el acto evacuatorio, lo que debe hacer es relajar el ángulo anorrectal o la musculatura del piso pélvico, y en lugar de relajarlo, lo contrae. Entonces, cuando estamos en el consultorio, por ejemplo, el simplemente voltear la pantalla del ecógrafo y decirle, mira, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la parte de diagnóstico es, durante varias maniobras de reposo, de contracción, mismo de simular el acto evacuatorio, determinar en ese momento cuál es la estructura que está fallando. Y una de las cosas que, por ejemplo, vemos es que durante el esfuerzo evacuatorio, en lugar de relajar, contraen. Algo tan, al parecer, simple y sencillo como eso, marca completamente el éxito de una evacuación normal. Entonces, voltear la pantalla y decirle, mira, cuando tú estás haciendo el esfuerzo evacuatorio, en realidad no estás relajando, estás contrayendo. Y ya ese entendimiento, ese saber y es involuntario, o sea, no es que conscientemente se den cuenta de que están contrayendo en lugar de relajar, y simplemente empezar a hacer ejercicios, fisioterapia y cambiar y darle vuelta a eso, a pasar de contraer a relajar, puede ser simplemente el primer paso para ya normalizar una situación que fue incómoda durante años. Doctora, y hablemos como de casos específicos. Ejemplo, me pasó una vez, ¿cierto? Me pasó una vez en un tiempo de un mes o en un año.
luego me pasó, no, me está pasando cada 15 días o cada semana. O sea, ¿cuándo es el momento para consultar? ¿Desde el primer momento o cuando vemos que hay una frecuencia? Desde el primer momento no es normal, al igual que en la parte del compartimiento anterior que tiene que ver con la orina, en el compartimiento posterior que tiene que ver con la continencia fecal, intervienen estructuras de soporte y esfinterianas que pueden estar afectados. Okay. Entonces no se debe normalizar, se debe consultar, y este tema de hecho revierte más vergüenza que inclusive la orina. Es mucho más vergonzoso. Hay mujeres que aguantan esto durante muchos años. Le pasaba más a nuestras abuelitas. Hoy en día somos más conscientes, tenemos más fuerza para romper la vergüenza y consultar. Pero los síntomas suelen ser muy molestos en este caso. En el caso de la incontinencia fecal o el rectocele, hay varias situaciones que pueden explicar los síntomas. Inclusive hay mujeres que tienen que digitarse, o sea, introducir sus dedos para poder lograr una evacuación completa. Entonces, no acostumbrarse a eso, sino buscar una explicación para poder darle solución. Y buscar la ayuda. Realmente por eso estos espacios tan propicios para educarnos a nosotras y saber qué hacer en momento de. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos que de pronto me va a remitir un médico a realizarme para yo poder seguir con un tratamiento adecuado? ¿Cuál sería ese estudio? El estudio para hacer un abordaje y una evaluación minuciosa de las posibles causas que puedan explicar los síntomas que hablábamos al principio: estreñimiento crónico, pérdidas variables de materia fecal o sensación de bulto en la vagina, es con una ecografía dedicada al compartimiento posterior que se llama defecografía ecográfica. Con ella lo que hacemos es que, previa una preparación simple intestinal, inyectamos gel en el recto a través del canal anal, previa también colocación de gel anestésico local. Es un procedimiento muy sencillo, no es doloroso, okay. No tiene radiación, y básicamente lo que hacemos es evaluar un periodo del examen en reposo. Evaluamos también la contracción y la calidad de los músculos que intervienen en el piso pélvico, y finalmente le pedimos a la mujer que haga fuerza como para ir del cuerpo y así evacuar todo ese gel, y en tiempo real vemos qué es lo que pasa durante la evacuación. Y es otro estudio que se hace también para esto, pero que suele ser muy costoso, es la resonancia magnética. Okay. Nosotros con la ecografía hacemos exactamente lo mismo, de una forma que es más asequible económicamente, se evalúa en tiempo real, es menos duradero y es más cómodo para la paciente. Qué importante conocer eso. ¿Y qué ventajas tiene esta defecografía frente a otros estudios como la resonancia magnética u otros que pudiésemos mencionar? Fundamentalmente los dos que se hacen dedicados a evaluar las alteraciones del compartimiento posterior, en este caso todo lo relacionado con la incontinencia fecal o el estreñimiento o los rectoceles. El rectocele es cuando el recto desciende anormalmente y va a invadir la pared posterior de la vagina. Fundamentalmente son estos que mencionamos: la resonancia magnética y la ecografía. La ventaja de la ecografía frente a la resonancia magnética es que la ecografía la está haciendo en tiempo real el radiólogo, el médico especialista. La resonancia magnética es un estudio más largo que lo hace el técnico, también dedicado a ese procedimiento, pero es un tecnólogo. Nosotros somos directamente los especialistas que estamos frente a frente con la paciente, escuchando sus síntomas, su historia, el impacto en su vida, y asimismo también nosotros, de acuerdo a todo eso, vamos orientando el estudio y pensando las posibles causas, yendo a investigar cada una de ellas durante el examen. Excelente, doctora. ¿Y qué enfermedades pueden detectarse a raíz de esta defecografía? O sea, cuando te hacen el examen, posteriormente vas donde el médico, llevas el resultado, ¿qué puede salir de allí? Principalmente identificar la causa, lo que siempre hemos dicho, saber que siempre que hay un síntoma que molesta, detrás hay una causa.
y creerle al paciente. No normalizar, no decir que es producto de que la está pasando mal, que está siendo exagerada. Creer. Como dicen, cuando uno se queja es porque algo le duele. Entonces, principalmente partir de ahí y como te decía, en el piso pélvico, en el acto evacuatorio intervienen, al igual que pasa con el compartimiento anterior de la orina, en este caso que es el posterior, estructuras de soporte. Entonces podemos diagnosticar alteraciones en la continencia del esfínter anal, alteración en la forma como se contrae el ángulo anorrectal, descenso del recto, que es con lo que decía que se denomina rectocele, cuando el recto desciende y se va a invadir la vagina y la paciente siente sensación de bulto en la vagina y es el recto que se fue hacia adelante. O se hace un bolsillo delante de la vagina producto de esa dilatación del recto y ahí empieza a acumularse materia fecal y lo vemos en la ecografía, ese bolsillo lleno de materia fecal, y son las pacientes que tienen que digitarse para poder lograr sacar esa materia fecal, ese contenido fecal que no logran hacerlo con el pujo. Entonces, todas estas situaciones, o hay pacientes que tienen afectación multicompartimental. Entonces, no es solamente aislado el compartimiento anterior o el compartimiento posterior, sino que involucran varias cosas. Entonces está descendida la vejiga, está descendido el recto, hay afectación del esfínter. Entonces es una evaluación completa. Increíble, Doc. Normalmente, luego de ya tener el diagnóstico, identificar la causa o la enfermedad, ¿qué tratamientos se suelen recomendar para mejorar la calidad de vida, Doc? El tratamiento es dedicado de acuerdo a lo que uno identifique en cada paciente. Usualmente puede ir desde simplemente entrenamiento, reentrenamiento de los músculos del piso pélvico que estén debilitados y enseñarle a la paciente a pujar. Otras veces, si hay descensos, de acuerdo al grado, puede requerir cirugía o tratamiento médico. Bueno, chicos, prevenir es amar y cuidar de los que más queremos y a nosotros mismos. Realmente también, Doc, y para finalizar, una orientación hacia las mujeres ante cualquier síntoma que pudiesen tener, ¿también pueden recurrir directamente al médico o este estudio se puede hacer de manera particular? Es la pregunta. Como siempre, lo ideal es estar acompañado, afrontar, reconocer los síntomas, ir a un médico de confianza que crea en ellas también, porque a veces los médicos en el desconocimiento también pueden normalizar o minimizar, entonces ir a un médico de confianza, y si uno no encuentra solución o un camino en la primera consulta, seguir adelante, no resignarse. Y también se puede hacer de forma particular con la asesoría del médico, porque justamente como hablamos de las ventajas de la ecografía, es que la ecografía la hace el médico radiólogo especialista, no es un técnico. Entonces, ese primer paso de acompañamiento también puede ir de la mano de nosotros. Doctora, nuevamente muchísimas gracias por todo tu tiempo, por tu espacio y por educarnos a todos en este mundo del conocimiento de la salud.